Buen día, jóvenes estudiantes. Es un gusto poder saludarles. El día de hoy vamos a trabajar el tema polígonos semejantes y razón de semejanza. Vamos a conocer a qué se refieren estos dos conceptos. Primero veamos que dos polígonos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Ahora bien, ángulos y lados correspondientes son los que están en la misma posición. Es decir, el lado AD es correspondiente con el lado PS, puesto que este lado es el que se encuentra en la misma posición en este otro polígono. También el lado SR es correspondiente con el lado DC, ya que este lado es el que se encuentra en la misma posición que este, nada más que en polígonos diferentes. Por lo tanto, cuando decimos la frase lados correspondientes, se refieren a los lados que se ubican en la misma posición en el otro polígono. Ahora bien, si nosotros observamos la definición de polígono semejante, dice que sus ángulos son iguales. Es decir, que el ángulo que vemos acá es igual a este ángulo de acá. Entonces, como sus ángulos son iguales, eso es la razón por la que si nos damos cuenta, los polígonos semejantes tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Por lo tanto, una definición así muy sencilla de polígonos semejantes es que son aquellos polígonos que tienen la misma forma, pero un tamaño diferente. Tienen la misma forma porque sus ángulos son iguales, pero su tamaño es diferente porque sus lados son proporcionales, es decir, que sus lados son el doble, el triple o un medio del otro polígono. Asimismo, la razón de semejanza de unos polígonos es el valor que expresa la razón de los lados correspondientes. O dicho de otro modo, la razón de semejanza de unos polígonos es el número de veces que un polígono es más grande o más pequeño que el otro. El mismo caso que estábamos analizando anteriormente. Como ya vimos, estos polígonos son semejantes. Sus ángulos son iguales. Eso les permite tener la misma forma. Pero sus lados son proporcionales. Es decir, que son más pequeños o más grandes que el otro polígono. Si nosotros dividimos este lado entre este otro, nos damos cuenta que este lado abarca 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos, mientras que este abarca 3. Si dividimos esta longitud entre esta otra longitud, el resultado es 2. Y si hacemos lo mismo con cada lado, vamos a obtener siempre el mismo resultado, 2. Eso indica que este polígono es 2 veces más grande que este. Por lo tanto, la razón de semejanza es el resultado que se obtiene de dividir los lados de un polígono entre los lados del otro polígono. Y esa cantidad, ese resultado es el número de veces que un polígono es más grande o más pequeño que el otro. Ahora veamos este ejemplo. Verificar si los siguientes polígonos son semejantes. Realmente para poder determinar si un par de polígonos son semejantes, lo que debemos hacer es tomar los lados de un polígono y dividirlos entre sus lados correspondientes en el otro polígono. Si el resultado que obtengamos en cada división es el mismo, entonces concluimos que sí son semejantes, puesto que guardan la misma proporción, guardan el mismo resultado. Es lo que vamos a hacer en cada uno de estos polígonos. Para el primero, tomamos los lados del polígono más grande y los dividimos entre los lados del polígono más pequeño. 18 sobre 12, 36 sobre 24 y 24 sobre 16. Como les mencionaba, un lado entre su lado correspondiente. Al hacer la simplificación obtenemos del primer caso 3 medios, el segundo 3 medios y el tercero 3 medios. El resultado es el mismo. Por lo tanto, si son semejantes. Ahora tal vez tú pienses, ¿qué ocurre si yo divido este lado, los lados del pequeño, entre los lados del grande? Si tú gustas, puedes hacerlo y te vas a dar cuenta que al dividir 24 entre 36, 12 entre 18 y 16 entre 24, obtenés también el mismo resultado. No vas a obtener 3 medios, vas a obtener otra cantidad, pero va a ser la misma cantidad en cada una de esas divisiones. Por lo tanto, llegamos a la misma conclusión, que sí son semejantes. En este caso no nos especifica cuál dividir entre cuál, entonces nosotros podemos decidir cuál trabajar. Eso significa que en el siguiente vamos a tomar los lados del polígono grande entre los lados del pequeño.
14 entre 7, 8 entre 4, 12 entre 3. Al hacer la división, aquí no obtenemos 2, 2, pero aquí obtenemos 4. Uno de estos resultados es distinto. Si uno de esos resultados es distinto, entonces vamos a concluir que no son semejantes. Por lo tanto, cuando a ti te pidan verificar si dos polígonos son semejantes, toma los lados de uno de ellos y dividirlo entre los lados correspondientes del otro polígono. Si el resultado es el mismo en cada caso, son semejantes. Pero si uno de ellos es diferente, entonces no son semejantes. Veamos el siguiente. Si los siguientes polígonos son semejantes, ¿cuál es la razón de semejanza del polígono A con respecto al polígono B? Si nos damos cuenta, acá nos está diciendo el problema que ya son semejantes. Nada más nos pide calcular la razón de semejanza del polígono A con respecto al polígono B. Así como está el orden de la pregunta, así vamos a efectuar la división. El polígono A con respecto al B, es decir, el polígono A sobre el polígono B. Entonces tendríamos la siguiente expresión. R, la razón de semejanza que nos están pidiendo aquí, la razón de semejanza R es igual a dividir cada lado del polígono A entre los del polígono B, tal como lo habíamos puesto acá. 15 entre 5, 12 entre 4, 9 entre 3 y 21 entre 7, siempre y cuando sean sus lados correspondientes, claro. Obtenemos el mismo resultado, 3. Por lo tanto, concluimos que la razón de semejanza del polígono A con respecto al B es 3. O, como tú sabes, la otra manera de escribirlo, R es 3 es a 1. Ahora, ¿de dónde salió este 1? Bueno, recuerda que en este caso, abajo del 3 hay un denominador, un 1. Entonces ahí podemos escribirlo usando la forma de dos puntitos. 3 es a 1. Podemos dejarlo el resultado como tal o podemos utilizar también esta otra simbología. Veamos el siguiente. Aquí es un caso contrario. Los siguientes polígonos son semejantes. ¿Cuál es la razón de semejanza del polígono B con respecto al polígono A? Nos están preguntando de B con respecto a A. Es decir, que vamos a dividir los lados del polígono B entre los lados del polígono A, así como está el orden de la pregunta, B sobre A. Y efectuamos acá, R sería 9 sobre 45, 7 sobre 35 y 12 sobre 60, cada lado sobre su lado correspondiente. Al hacer la simplificación, obtenemos un quinto en cada caso. Entonces concluimos que la razón de semejanza del polígono B con respecto a la A es el resultado como tal, 1 sobre 5, o la otra manera de escribirlo, 1 es a 5. Y aquí hacemos un cambio. En lugar de utilizar la línea de fracción, podemos utilizar los dos puntos, que la idea, el sentido sigue siendo el mismo. Ahora veamos este. Encontrar los valores de h y k de tal forma que los siguientes polígonos sean semejantes. Es decir, como estos polígonos son semejantes, podemos crear razones. Es decir, podemos dividir cada lado de un polígono entre los lados del otro polígono, sus lados correspondientes. 15 sobre 12, h sobre 10 y 18 sobre 2k más 8. Aquí con estas, con estas tres razones que tenemos, vamos a trabajar. Vamos a utilizar cada una de estas igualdades. Vamos a utilizar la razón que contiene solo números y otra razón que contenga una de las incógnitas. Entonces vamos a trabajar primero 15 sobre 12 con h sobre 10. Y tendríamos acá la expresión. Los denominadores pasan al otro lado a multiplicar. Este 10 pasa a multiplicar al 15 y el 12 pasa a multiplicar a h. Luego el 12, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Perdón, está multiplicando, va a pasar a dividir. Y al hacer las operaciones, la multiplicación 15 por 10 entre 12 nos da que h es igual a 12.5. Ahora, de este otro lado, vamos a trabajar con la otra incógnita. Volvemos a tomar la razón que posee solo números y tomamos ahora otra razón que contenga la otra incógnita. Es decir, 15 sobre 12 igual a 18 sobre 2k más 8. Y de igual manera, los denominadores pasan a multiplicar al otro lado. Este 2k más 8 pasa a multiplicar a 15 y 12 pasa a multiplicar a 18.
Luego el 15 pasa a dividir. 2K más 8 igual a 18 por 10 entre 15. Esa división nos da 14.4. Posteriormente, el 8 está con más, pasa con signo menos. Efectuamos lo que es esa resta y nos daría 6.4. Vamos a seguir de este otro lado. Tendríamos entonces acá ese 2 pasa a dividir y 6.4 entre 2 me da 3.2. Entonces lo que nosotros hacemos es que luego de plantear las razones, tomamos la razón que involucra solo números igualada a una de las razones que posee incógnita y se trabaja en la manera que nosotros ya conocemos. Aquí tenemos otro ejercicio, calcular los valores de x, y y z para que los siguientes polígonos sean semejantes. Al igual que el caso anterior, planteamos las divisiones. En este caso las podemos hacer del polígono grande al pequeño. X sobre 6, 10 sobre Z, 14 sobre 7, 16 sobre Y más 2. Y de igual manera, si observamos, hay una razón que contiene solo números. Entonces, ella es la que vamos a ir utilizando con cada incógnita. La vamos a igualar primero a X sobre 6. Aquí lo tenemos. El 7 y el 6 están dividiendo, van a pasar al otro lado a multiplicar. El 7 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Y al hacer la operación 6 por 14 entre 7, X es igual a 12. Ahora vamos a tomar 14 sobre 7 y la vamos a igualar con la otra razón. 10 sobre Z. El 7 y el Z están dividiendo, pasan a multiplicar. Si te das cuenta, esta parte es muy mecánica. Siempre los denominadores pasan a multiplicar. Y luego la cantidad que quedó multiplicando a tu incógnita va a pasar a dividir. 7 por 10 entre 14 y el resultado es Z igual a 5. Finalmente nos queda la razón que tiene solo números igualada a la otra incógnita. 16 sobre Y más 2. El Y más 2 y el 7 están dividiendo, pasan a multiplicar, tal como lo vemos acá. Luego el 14 que está multiplicando va a pasar a dividir. 16 por 7 entre 14 igual a Y más 2. Hacemos esta operación de acá. Obtenemos que nos da 8 y el 2 está con más, pasa con signo menos. Y ahí obtenemos el valor de Y que es igual a 6. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es simplemente tomar los lados de un polígono y dividirlo sobre sus lados correspondientes en el otro polígono, como tú gustes, del polígono grande sobre el polígono pequeño o los lados del polígono pequeño sobre los lados del polígono grande. Es a gusto propio. Es con el propósito de poder crear estas razones, estas divisiones. Y vamos a ir tomando la razón que tenga solo números igualada a una razón que posea una de las incógnitas para poder despejar ese valor.